Hola de nuevo, mi nombre es Alex y estoy una vez más con Luis y sé que llevamos 2 semanas sin grabar video, pero gracias a Dios ya podemos estar aquí y el día de hoy vamos a hablar de un tema que hace unos días estuvimos recordando, ¿no? Y tiene que ver con Lutero y con la Reforma. Así que no te pierdas este video. Si no conoces quién es Lutero, si no sabes qué es la Reforma, esperamos que este video sea para que puedas aprender y puedas saber más de esto. Y bueno, como mencionábamos, queremos hablar acerca de la Reforma y queremos hablar también acerca de Lutero. Vamos a iniciar primero conociendo un poquito de quién era Lutero. Luis, ¿nos puedes decir quién era este hombre? Sí, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Bueno, primero que nada, si tú eres cristiano, debes conocer un poquito la historia de este hombre, porque finalmente, como decías, hace unos días recordamos lo que sucedió con su vida de él. Y bueno, vamos a recapitular un poquito. Recordamos el siglo I, cuando está Jesucristo, muere y vienen los apóstoles, la iglesia es perseguida. Llega un momento en que deja de ser perseguida y se convierte en una institución. Vamos a ver el siglo III, donde es reconocida como la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Y desde aquí empezamos a ver que la iglesia se hizo un tipo de organización como un tipo de poder, ¿no? Que le estaba propiciando el imperio, ¿no? Entonces pasan los años y en 1500, entre 1400 que nació Lutero, ¿verdad? Cabe recordar que no es el primer personaje, pero sí es importante su labor porque con él se dio inicio, ¿no? Vamos a hablar después acerca de estos personajes que hubo antes de él, pero Lutero nace en Alemania, tiene unos padres comerciantes, su papá tenía planes para él, ¿no? Pero finalmente yo lo creo completamente que Dios ya tenía planes para Lutero, precisamente, y finalmente Lutero decide entrar al seminario para convertirse en sacerdote. Esto es muy curioso porque él lo hace, y cuenta la historia, que él le hace una promesa a un santo que es Santa Elena, que hace esta promesa. ¿Por qué? Porque él iba de camino en el bosque un día lluvioso y él temía morir ahí. Entonces dice, ¿no?, que si él sobrevivía a esa tormenta, él entraría al seminario y se convertiría en sacerdote. Y sobrevive a esa tormenta y va al seminario y pues se convierte, ¿no? Y tenemos que él era un estudioso, porque también sabemos que él estaba estudiando leyes, ¿no? Y entonces se convierte en sacerdote, es enviado a un monasterio a servir. De hecho también conocemos que durante su primera celebración de misa tuvo ahí un error, y su padre se avergüenza de eso, ¿no? Porque recordemos que en ese tiempo convertirte a sacerdote era algo que era bien visto, ¿no? Y si un hijo en una familia se convertía en sacerdote, era de honor para esa familia, ¿no? Y entonces empieza su vida de Martín Lutero como sacerdote, pero tiene algo que es muy peculiar. Él empieza a sentirse a sentir esa parte de la culpa del pecado, ¿no? Tanto así que, pues, de alguna manera, aunque nos parezca chistoso, agobia a sus compañeros en el monasterio, ¿no? Lo sé contar de manera resumida, ¿no? Y hay un personaje en especial que es, digamos, su confesor, que siempre lo está escuchando y ve y trata de guiarlo, ¿no?, en la fe católica, pero no es suficiente para él. No es suficiente lo que le está ofreciendo, y lo envían a estudiar. Esta persona lo envía a estudiar a Roma, precisamente. Y aquí él
él aprende más sobre teología, se convierte en teólogo y después va a dar teología a la universidad en Alemania. Pero aquí empieza él a notar ciertas cosas que hay en la Iglesia Católica. Algo muy interesante que vamos a ver, se crea, como les dije, obtiene poder, y ese mismo poder podemos decir que va transformando la idea de Cristo como una iglesia, ¿no? Se convierte en una institución donde hay cosas, procesos, ¿no? Y estas cosas las conocemos o se conocieron como indulgencias, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues eran métodos o formas para ganarse el cielo. La más conocida era comprar una indulgencia, que era un papel, por así decirlo, un certificado que te liberaba de pasar tiempo en el purgatorio. Es algo curioso porque el purgatorio jamás es mencionado en la Biblia como tal. Entonces inventan el purgatorio para decir que entre nuestra muerte y el estar con Dios nosotros tenemos que pasar un tiempo purificándonos, ¿no? Y este sistema servía para recolectar dinero y que las personas muertas pasaran menos tiempo en ese purgatorio para llegar con Dios. Y era la manera en que podías ayudar a tus parientes muertos para que se fueran salvados, ¿no? Entonces Lutero se da cuenta de todo esto y le es extraño. Obviamente a este momento no sabe qué onda, pero llega un momento en que su propio estudio, como les digo, se convierte en teólogo, es un estudioso realmente, y en su estudio de la Biblia se encuentra con Romanos. Es muy interesante porque eso tiene que ver con el estudio de la Biblia, como lo hemos dicho, y se da cuenta que el versículo, les va a aparecer porque no recuerdo exactamente cuál es, está en el Antiguo Testamento, pero es citado en el Nuevo Testamento en Romano, donde dice el justo por la fe vivirá, ¿no? Y esto repercute en él. Podemos decir que aquí es donde Dios le habla, ¿no? Y él sabe que necesita eso, ¿no? Que no hay otra forma. Y entonces aquí empieza, pienso yo también, que él a desarrollar todo este pensamiento de vivir por la fe, vivir por Cristo, que la Biblia es la palabra de Dios y solamente en ella puedes confiar. Y empiezan sus ideas a darle. Hasta llega un punto, un momento, donde llega a Alemania, a la iglesia donde él servía, al pueblo donde servía, un personaje que hoy conocemos que se llamó Johann Tetzel, que era, digámoslo así, un promotor, un fraile, que iba y vendía las indulgencias de pueblo en pueblo, porque esto era un negocio finalmente, ¿no? Y de hecho es muy conocido porque se decía o se dice que era un vendedor literalmente de los mejores que tenía Roma, el Vaticano, así decirlo. Y esto, estas indulgencias ya se vendían desde mucho antes. El punto de este momento es que se incrementó esto. ¿Por qué? Porque el Papa necesitaba dinero o quería dinero para construir la basílica que hoy conocemos de San Pedro. Entonces, para construir este lugar, pues se necesitan recursos. Y empieza este evento de que enviaron a todos los lugares vendedores, ¿no? Y llegan con la comunidad de Lutero, y es aquí donde pues surge este derramamiento de agua, o sea, en Lutero, donde pues ya no puede estar de acuerdo con esa práctica engañosa, ¿no? Porque al final de cuentas la gente vendía todo lo que tenía para conseguir, o hacía todo lo que podía para conseguir dinero para comprar un papel, porque ese era un papel nada más. Porque realmente ahora entendemos que ese papel no es garantía de nada, ¿no? Y todas las personas iban engañadas pensando que iban a ir al cielo porque habían comprado un papel a la iglesia de Roma, al Papa, ¿no? Ese es el contexto que tenía Lutero, ¿no? Un corazón que estaba intranquilo, un corazón que estudió la Biblia. Y después vemos el resultado. Dios obviamente obró en su vida. Yo creo que le dio su espíritu para entender lo que él estaba haciendo y convertirse en ese parteaguas para nosotros. Entonces, Alex, ¿qué fue lo que sucedió entonces con Lutero? ¿Qué fue lo que hizo? Porque hablamos tanto de él.
Sí, bueno, lo que mencionas es muy importante, ¿no? Porque sabemos y comentas, ¿no? Que la Iglesia Católica pues estaba teniendo estas prácticas, ¿no? Prácticas con el fin de obtener dinero, y eran prácticas que estaban engañando al hombre, ¿no? Y lo estaban llevando a la perdición. Y bien dices que Dios obró en la vida de Lutero. Lutero al ver todo esto protesta, ¿no? Protesta de tal manera que él escribe 95 tesis. Esto lo realiza el día 31 de octubre de 1517 y es por eso que nosotros recordamos ese día. No significa que ese día como que pasó eso y surgieron las iglesias cristianas o algo así. No, pero fue un parteaguas, ¿no? Donde Martín Lutero protestó y donde demostró con bases bíblicas que lo que estaban practicando la Iglesia Católica Romana pues eran cosas que estaban llevando al hombre a la perdición. También Luis mencionó que anteriormente hubo hombres que ya habían protestado en contra de prácticas que la Iglesia Católica realizaba. Y en otro video vamos a hablar acerca de ellos que se les consideran los pre-reformadores. Sin embargo, este momento es muy importante porque de aquí se puede decir que es un parteaguas, un inicio, de donde otros hombres empezaron a protestar también acerca de estas prácticas. Y con el paso del tiempo es que surge la iglesia cristiana como la conocemos. Entonces es muy importante este suceso. Es un parteaguas en la historia del cristianismo, por así decirlo. Y en el siguiente video vamos a hablar acerca de estas 95 tesis. Y vamos a hablar acerca también de lo que le conocemos como las 5 solas. Algo muy importante que tú mencionas es que Lutero se dio cuenta de todo esto porque Lutero comenzó a estudiar la Biblia, ¿no? Y obviamente porque Dios le da el Espíritu Santo a Lutero para que él comprenda lo que está escrito. Y es algo que hemos venido diciendo también día con día, ¿no? La importancia de estudiar la Biblia. Actualmente podríamos decir que somos cristianos reformados y que estamos confiando en la verdad. Pero me gustaría invitarte que esa verdad en la que tú estás confiando esté fundamentada en la Biblia y que tú estés seguro de que su fundamento sea la Biblia. Es decir, que tú mismo estudies tu Biblia, que tú mismo pidas dirección a Dios para que no nos pase, ¿no? Como pasó en aquel tiempo a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que estaban llevando hombres a la perdición. Y no sé si quieras agregar algo más, Luis. Sí, pero estos son como más como datos históricos o curiosos, simplemente para que no nos vayamos con simplemente esto y entendamos y no vayamos a reclamar ahí a amigos católicos porque viven que el catolicismo, ¿no? Primero recordemos, Lutero era sacerdote, tú bien lo dices, no pasa el 31 de octubre y al otro y el 1 de noviembre ya existen los protestantes o evangélicos, no, de hecho pasan varios años y de hecho todavía en digamos ese año y los próximos años Lutero sigue siendo sacerdote y sigue oficiando misas. No me acuerdo si es en 1521 donde es excomulgado ya como tal y ya obviamente no es sacerdote, pero él sigue haciéndose cargo de la comunidad, ¿no? Como tal. Y de hecho, como le dices, Lutero estaba protestando, no estaba buscando la división ni estaba buscando la creación de otra iglesia, ¿no? Y quiero decir, o lo estoy diciendo esto porque quiero que te lleves una pregunta muy importante. ¿Dónde había hijos de Dios antes de la Reforma? Porque pues la Iglesia Católica surgió y se hizo ese sistema que te cuento. ¿Dónde estaban los hijos de Dios que eran salvados o que son salvados por fe? ¿No? Hasta que llegó Lutero hubo cristianos hijos de Dios. No, obviamente hubo más antes, ¿no? Entonces vete con esa pregunta, ve qué fue, cómo Dios obró en la vida de esas personas durante esos años, ¿no? Hasta que usó a alguien para levantar la voz y tomar de nuevo el camino correcto.
Ahora tenemos la libertad precisamente de nosotros estudiar. Algo por lo que luchó Lutero, o fue su estandarte, fue la Biblia, ¿no? Y la Biblia en nuestros idiomas. De hecho, él fue el que empezó con las traducciones. Bueno, yo hubo un personaje antes, pero él con las traducciones al alemán. Y de ahí entonces surge también la importancia de que todos tengamos Biblias en nuestro idioma, ¿no? Entonces el legado de Lutero en ese sentido del trabajo es bastante, y es importante para nosotros recordarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije al principio, venimos de una división, pero no quiere decir que esa división sea mala. Lo vemos como mal porque entendemos que ser divididos, y la misma Biblia habla de unidad, ¿no? Y ser divididos como que va en contra de ese bien. Pero si estamos divididos, como lo decía Luis Lutero, ¿no? Si en algo he estado mal, corríjanme con la Biblia y aceptaré mi error. Y en eso debemos estar él. Él fue fiel en eso. Y de hecho pensaba él que iba a morir, ¿cómo se dice? Ahorcado o quemado por hereje, porque era acusado de hereje, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y vivir nuestra vida conforme a la Biblia y como palabra de Dios, como palabra verdadera. Y pues prácticamente eso, los demás los dejo para el siguiente video. Así es, y muchas gracias Luigi, gracias por compartirnos todo esto, y en el siguiente video vamos a hablar acerca de las 95 tesis y las 5 solas. Vamos a tener una serie de videos hablando de todo esto, lo que es la reforma, cómo surge. Vamos a hablar también acerca de los pre-reformadores, ¿no? Y vamos a contestar la pregunta que Luis nos está dejando de qué pasó con los cristianos, ¿no? Con los que fueron salvos por fe antes de que Lutero comenzara este movimiento, o que Lutero iniciara, por así decirlo, la reforma, ¿no? Entonces no te pierdas estos videos, esperamos que sean de bendición para tu vida, y no solamente lo tomes como algo histórico o como algo que recordar, sino hay que atesorarlo, porque Dios obró en medio de todo esto y usó a un hombre para que ahora nosotros podamos tener estas verdades, tener también traducciones, ¿no? Que si bien pues Luis menciona que Lutero inició la traducción al alemán, bueno, de ahí otros hombres empezaron las traducciones a la Biblia, ¿no? Entonces tomemos la importancia también a este evento y recordemos siempre tener nuestra fe fundada en su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente jueves a las 7 de la tarde.